cual se titula Abre mis ojos, oh Cristo. Así que vamos a iniciar la cuenta de 1, 2, 3. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte. Que necesito que me Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Y yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, y abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Una vez más. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Seguimos cantando y decimos, al que me ciñe de poder, al quien que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, al quien que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza, de la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré, alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Vamos a cantar la última alabanza de este tiempo de alabanza. Vamos a decir, a tus pies, cantamos. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy.
es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande Grande. que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto que estar a tus pies, que estar a tus pies. Que Dios los bendiga, jóvenes. Quedan con nuestra hermana Consuelo y creo que con los anuncios y después continúa nuestro hermano Córdoba con la palabra. Que Dios les bendiga. Bendiciones, jóvenes. Ya queda con la enseñanza de nuestro hermano José Luis Córdoba. Active el audio, hermano José Luis. Hola, hola, ahora sí. Muy bien. Entonces, hola a cada uno de ustedes. Bendiciones a todos. Como siempre, es un placer y un privilegio el poder compartir con ustedes una enseñanza más de la palabra de nuestro Dios. Después de haber preparado esta enseñanza, he orado también y mi petición al Señor y mi deseo es que esta enseñanza pueda ser de mucha bendición para cada uno de ustedes y para los demás que van a escucharla. Entonces, vamos a comenzar desde ya. El tema de esta enseñanza ya la mayoría lo conoce. Vamos a hablar acerca del quinto mandamiento. Lo que tenemos texto base es de Deuteronomio capítulo 5, el versículo 16. Y la palabra del Señor dice en Deuteronomio 5, espero que ustedes puedan tenerlo ya listo para leerlo. Dice así la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando hablamos del quinto mandamiento, nos referimos al quinto de los llamados mandamientos, aunque aclaro que la ley de Dios como tal no contiene únicamente 10 mandamientos. Hay al menos unos 113 mandamientos, de los cuales
los mandamientos que nosotros conocemos así de esa manera son solo un resumen de toda la ley del Señor. Es más, el Señor Jesucristo hizo un resumen más breve de la ley y él resumió toda la ley en dos mandamientos. El primero es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y el segundo, dijo el Señor Jesús, el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hizo un resumen aún más breve. Quisiera que buscaran conmigo ahí Romanos capítulo 13 y versículo 9. Romanos capítulo 13 y versículo 9. Por favor, búsquenlo. Dice Romanos capítulo 13 y versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego el versículo 10 hace aún un resumen más breve. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Los 10 mandamientos los podemos dividir en dos categorías. La primera categoría va desde el mandamiento número 1 hasta el mandamiento 4. Y tienen que ver estos primeros 4 mandamientos con el amor del hombre hacia Dios, como el mismo Señor Jesús lo enseñara. O si queremos decirlo de otra manera, tienen que ver con la relación del hombre y Dios. En cambio, la segunda categoría, que sería los mandamientos del 5º al 10º, tienen que ver con el amor del hombre por su prójimo, o tiene que ver con la relación del hombre con sus semejantes. De hecho, este 5º mandamiento, como ustedes ya se habrán podido fijar, es el primero de la segunda categoría. Hoy vamos a aprender 4 aspectos acerca de este 5º mandamiento. Vamos a hablar acerca de el qué de este mandamiento, o sea, el significado del mismo. Vamos a hablar acerca de el por qué, hablaremos acerca de el cuándo y hablaremos acerca de el para qué, o sea, el propósito. Debo decir que el punto número 1 y el punto número 3, vamos a hacer una interpretación de este 5º mandamiento. Sin embargo, el punto número 2 y el número 4 no necesitan interpretación porque está explícita ahí la enseñanza o la explicación en el mismo mandamiento. Pues bien, dicho esto a manera de introducción, quiero que pasemos inmediatamente a estudiar el primer aspecto de este 5º mandamiento y es el qué, o sea, el significado de este mandamiento. Debemos, para comenzar, definir qué significa la palabra honrar. La palabra honrar como tal la definimos como mostrar respeto, admiración y consideración a una persona. Eso significa así, en palabras sencillas, esa palabra honrar. Pero vamos a aprender en esta oportunidad cuatro principios o 4 aspectos acerca del significado de honrar a nuestros padres. Y el primero, y quizás el más importante, diría yo, es la obediencia. De hecho, tengo que decirles que la gran demanda de Dios para nosotros, para los hombres, para los seres humanos, es y ha sido siempre la obediencia.
obediencia. No hay cosa que Dios más demande del ser humano como la obediencia. Y de hecho, es en el lugar donde aprendemos la obediencia básica. Sabemos que Dios ha puesto autoridad a lo menos en 3 instituciones humanas, que son la familia, el gobierno humano y la iglesia. Dios ha delegado autoridad en estas 3 instituciones, pero como sabemos o debemos saberlo, la primera institución que Dios estableció sobre la faz de esta tierra fue la familia. Entonces, por eso estoy diciendo que en el hogar es donde vamos a aprender la autoridad básica a través de nuestros padres. Tengo que decir lo siguiente: la obediencia a los padres no es absoluta. De hecho, ninguna obediencia a cualquiera autoridad delegada es absoluta, ya que nuestra obediencia a la autoridad delegada va hasta donde esta autoridad no nos manda a hacer algo en contra de la autoridad suprema, o sea, la autoridad de Dios. ¿Qué estoy diciendo entonces? Que vamos a obedecer a nuestros padres en todo, como el mismo apóstol Pablo lo dijo, pero mientras estos no nos manden a hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios revelada a través de la Santa Biblia. De hecho, difícilmente un padre piadoso, un padre temeroso de Dios va a mandar a uno de sus hijos a hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Pero si fuera el caso, por ejemplo, de un padre o de una madre que manda a uno de sus hijos a que mienta o a que robe, ya no digamos si lo manda a asesinar, entonces un hijo en tal caso no está obligado a obedecer a sus padres. Sí está obligado a obedecer la autoridad suprema por encima de la autoridad de sus padres. Entonces, lo primero que significa honrar a nuestros padres es obedecerles, obedecerles. El segundo elemento que implica honrar a nuestros padres tiene que ver con darles un trato respetuoso y amable. En esto debemos ser muy cuidadosos. No debemos confundir la confianza con el irrespeto. De hecho, debería haber una confianza muy profunda, muy abierta entre un hijo y sus padres, pero nunca a tal punto de llevarle a faltar el respeto a sus padres. ¿En qué sentido? Va desde el tono de voz o la forma como nos dirigimos hacia ellos. Yo creo que hay cierto tono de voz o cierta forma de hablar con la cual nunca deberíamos dirigirnos a nuestros padres. ¿Se acuerdan que en vez anterior hablábamos de acerca de el don del habla? Y una de las cosas que aprendíamos era el cómo debemos hablar. Pues bien, cuando se trata de comunicarnos con nuestros padres, es importante, no tanto lo que decimos, aunque es importante, pero es importante mucho más la forma o el tono como nos dirigimos a nuestros padres. Hay una forma y hay un tono que quizás sería válido y hasta cierto punto aceptable usarlo cuando nos dirigimos quizás hacia un hermano, hacia un igual, pero nunca hacia nuestros padres. Y no estoy hablando precisamente de tratarlo de usted o de tú, o que una forma sea más correcta que la otra. No estoy hablando de eso. Nosotros podemos tratar de tú o podemos tutear, como decimos, a alguien y ser respetuosos. Por el contrario, podemos tratar de usted a alguien que está en autoridad
y faltarle el respeto. Entonces, ya esto de tratar de tú o de usted al papá o a la mamá, yo creo que es asunto ya de que cada hogar, en cada familia, cada padre establece estos criterios. De hecho, cuando nos dirigimos a nuestro Dios, lo tratamos de tú y no por eso vamos a decir que le estamos faltando el respeto. Entonces, en segundo lugar, honrar a nuestros padres tiene que ver con un trato respetuoso y amable. Cuando tú te dirijas a tu papá o a tu mamá, que nunca se te olvide que estás tratando o estás dirigiendo con tu papá y con tu mamá. Nunca te equivoques. En tercer lugar, el honrar a nuestros padres significa cuidar de ellos en su vejez. Aquí tengo que decir esto, sobre todo a los que son padres. Sé que algunos en el grupo ya son padres y otros de los que van a escuchar esta enseñanza, pues igual son padres. Tengo que decir esto. Los padres nunca deberíamos ver a nuestros hijos como una inversión. ¿En qué sentido? Por ejemplo, un padre podría decir, bueno, yo voy a invertir lo mejor de mis recursos en mis hijos, para que cuando yo sea ya un ancianito, o avanzado en años, para que ellos me mantengan. Eso es un error. Dice la Biblia que no son hijos los que deben atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. Yo no debo ver a mis hijos como una inversión. Ahora bien, esto no significa que los hijos voluntariamente, cuando ya sus padres sean ancianos y necesiten de su ayuda, no significa que ellos no puedan honrarlos a través de sostenerlos, cuidarlos ya en su vejez. Y de hecho quiero llevarles, y por favor busquen conmigo, San Marcos. Marcos en el capítulo 10, hablando de este punto, de honrar a nuestros padres a través de cuidar de su vejez. Marcos capítulo 10, capítulo 7, Marcos capítulo 7, versículo 10 al 3. Dice así la palabra de Dios. Porque Moisés, y aquí está hablando el Señor Jesús, dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero, dijo el Señor, pero vosotros decís, basta que diga uno al padre o a la madre. Es corbán, que quiere decir y ofrenda a Dios todo aquello con que quiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Y luego agrega el versículo 13, invalidad la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, muchas cosas que hacéis semejantes a esta. Entonces, lo que estaba sucediendo en este contexto en que Jesús dijo esta palabra era que los religiosos, los líderes religiosos de Israel habían establecido una costumbre que permitía a un hijo evadir su responsabilidad de cuidar o sostener a sus padres, ayudándoles económicamente, de tal manera que un hijo, si tenía algo para darle a sus padres, solamente le decía, es corbán, o sea, significaba eso, esto que yo tenía para darles a ustedes, papás, es algo que yo he dedicado al Señor. Y entonces de esa manera, esa costumbre permitía a los hijos que no ayudaran, que no honraran a sus padres a través de sus bienes. Entonces es importante que entendamos que una manera de honrar a nuestros padres es cuidando de ellos en su vejez. Y el cuarto elemento del significado de honrar a nuestros padres tiene que ver con no avergonzarlos ni avergonzarnos de ellos. Pensemos en lo primero, no avergonzarlos. ¿Qué implica esto? No hacer nada, nosotros como hijos, no hacer nada que les cause vergüenza a nuestros padres. Cuando yo, hace años, cuando mis hijos aún eran pequeños y estaban en la escuela,
y yo iba a las reuniones de padres de familia, yo podía ver cómo algunos padres de familia salían avergonzados del aula o de la reunión porque les habían dado un mal reporte de sus hijos, y yo podía ver su gesto que implicaba o reflejaba vergüenza. Los hijos nunca deberían hacer cosas o decir cosas que traiga vergüenza a sus padres. Pero el segundo aspecto de este punto es que tampoco los hijos no deberían sentir vergüenza de sus padres. Busquemos ahí lo que dice Proverbios 23 y versículo 22. Proverbios en el capítulo 23, versículo 22. Alguien que lo encuentre primero lo puede leer, por favor. Proverbios capítulo 23 y versículo 22. ¿Alguien que quiera participar? Proverbios 23, 22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no lo menosprecies. Muy bien, gracias. Dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Quizás hemos tenido la experiencia de encontrarnos con hijos que se avergüenzan de sus padres, y no necesariamente porque son ancianos, sino quizás por su forma sencilla de ser, de vestirse, de comportarse. Quizás han llegado a avergonzarse de sus padres. De hecho, hay hijos que quizás detestan salir en compañía de sus padres. Quizás disfrutan ir en compañía de sus amiguitos, de sus compañeros de escuela o de universidad o de trabajo, pero no así el andar en compañía de sus padres. Huyen andar junto a sus padres. Yo espero que ninguno de los que me está oyendo tenga esa práctica. Entonces, decimos que debemos honrar a nuestros padres obedeciéndoles, tratándolos respetuosa y amablemente, cuidando de ellos en su vejez y no avergonzarlos ni avergonzarnos de ellos. Quiero hacer un alto aquí, hermana Consuelo. No sé si estamos ya en el tiempo para la pausa o prosigo. Ahora ya no vamos a tener interrupción. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, proseguimos. Bien, entonces vamos a ver ahora, en segundo lugar, el porqué de este quinto mandamiento. Este punto está muy claro en el texto. Si lo leemos nuevamente, dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Aquí no ocupa interpretación. Ahora, debo decir que hay un segundo porqué de este quinto mandamiento que lo encontramos en el Nuevo Testamento. Pero vamos a comenzar con el primer porqué que está allí estampado en este versículo 16 del capítulo 5 del libro de Deuteronomio. Viendo este versículo, debemos hacernos este planteamiento. El solo hecho que el Señor nos mande a hacer algo debería ser una razón Bien raro, porque todo arreglas cuando estás en tu juego, pero ya para obedecerla. El solo hecho de que sea Dios quien lo mande. Lamentablemente, muchos cristianos, no digo todos, pero muchos cristianos no actuamos así. Aunque le llamamos a la Biblia la palabra de Dios y es realmente la palabra de Dios, sin embargo, no le estamos dando la seriedad o la importancia que ella tiene. ¿En qué sentido? En el sentido que nos cuesta obedecer sin cuestionar lo que ella dice. Hablando de este quinto mandamiento, deberíamos obedecerlo, jóvenes o todos los que somos hijos, deberíamos obedecerlo sin buscar ninguna explicación. Simplemente porque es el Señor, nuestro Dios, quien nos dice, quien nos manda, quien nos ordena que debemos honrar a papá y a mamá.
Pero veamos el segundo por qué. Quiero llevarles acá a Efesios capítulo 6, versículo 1. Alguien más, por favor, que me ayude leyéndolo. Efesios capítulo 6 y versículo 1. ¿Qué dice? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Amén. Gracias. Entonces, aquí tenemos el segundo porqué de este quinto mandamiento. Dice el apóstol Pablo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y luego dice el por qué. Porque esto es justo. Estuve consultando otras versiones y me gusta cómo lo traduce en este versículo 1 de Efesios capítulo 6. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente lo traduce así, este versículo. Hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Y la Nueva Biblia Viviente lo traduce así. Hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es lo que deben hacer los que pertenecen al Señor. Me encanta cómo lo traducen estas versiones. Déjenme decirles, aunque este mandamiento es para todos los hombres en general, sin embargo, pienso que los creyentes somos los que estamos mejor preparados para obedecer este mandamiento y cualquier otro mandamiento, por supuesto. Los creyentes somos o hemos sido diseñados para obedecer este mandamiento. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, quien nos capacita para obedecer voluntariamente la palabra del Señor. Y hablando específicamente de este quinto mandamiento, estamos los creyentes, los hijos de Dios, mejor preparados para obedecer este quinto mandamiento. Vamos a pasar inmediatamente al tercer aspecto de este quinto mandamiento, y es el cuándo. Este aspecto es muy importante que lo comprendamos y lo vamos a ver desde dos ángulos. Vamos a ver primero el cuándo de este mandamiento, pero relacionado a las circunstancias. Repito, el cuándo de este mandamiento en cuanto a las circunstancias. Y es que no solo cuando tenemos padres afables, amorosos y rectos, somos responsables de honrarles. Hay un principio de autoridad espiritual. De hecho, hay una materia muy interesante, muy importante y preciosa que se llama así, autoridad espiritual. Quizás algunos de ustedes han tenido la oportunidad de estudiar esta materia. En esta materia se ven algunos principios de autoridad espiritual, pero el principio que quiero compartirle en esta oportunidad dice así, que cuando los que están en autoridad sobre nosotros fallan, es puesta a prueba nuestra obediencia. Repito, cuando los que son autoridad para nosotros fallan, cuando ellos fallan, es puesta a prueba nuestra obediencia. Y hay un ejemplo clásico en la Biblia que quiero solamente mencionarlo, y es el caso de Noé. Ustedes recordarán en la Biblia, en el libro de Génesis, por supuesto, cuando Noé salió del arca, dice el relato de la Biblia que Noé plantó una viña. Y dice que Noé tomó de fruto de la viña, por supuesto, el vino, y dice que se emborrachó. A tal punto se emborrachó Noé que yacía desnudo en medio de su tienda o de su casa, diríamos ahora. Y dice el relato que uno de sus hijos, llamado Can, vio la desnudez
de su padre y lo dijo a sus hermanos. Y por supuesto, cuando Noé se dio cuenta de lo que había hecho su hijo, pronunció una maldición en contra de la descendencia de este hijo. Ahora, debemos entender que el hecho de que Noé haya fallado, porque podemos ver a todas luces que Noé falló con esa actuación, pero el hecho de que Noé, siendo el padre de familia, siendo el jefe de la casa, haya fallado, no le daba derecho a sus hijos a deshonrarle, tal como lo hizo uno de sus hijos llamado Can. Entonces, nosotros como hijos, es posible que no tengamos los mejores padres o aún peor. Quizás algunos hayan tenido o puedan tener padres abusadores o maltratadores o quizás sencillamente padres ausentes o irresponsables. Cuando digo padres ausentes, tanto en el sentido literal como en el sentido figurado. Hay padres ausentes porque se han ido de la casa, porque han abandonado a sus hijos. Y hay otros padres que sin abandonarlos físicamente, sin embargo, han evadido la responsabilidad que tienen hacia ellos. Entonces, aún teniendo este tipo de padres, aún así podemos y debemos honrarles. Quizás guardando la distancia, porque no vamos a obligar ni a aconsejar a un hijo que tenga un padre abusador en cualquiera de los sentidos que esté junto a él. Pero sí, aún a la distancia, puede honrarle. Podemos honrar a nuestros padres, aun cuando ellos quizás no se hayan portado de lo mejor con nosotros. Pero el segundo punto de vista que vamos a aplicar cuando de este quinto mandamiento tiene que ver con el tiempo. Es decir, no todos llegaremos a convertirnos en padres. La mayoría de los que me están viendo y escuchando en este momento, me atrevo a decir que no son padres todavía. Algunos a lo mejor nunca lleguen a ser padres o madres. Otros a lo mejor sí. Pero todos somos hijos. Aunque no todos somos padres, pero sí todos somos hijos y nunca dejaremos de serlo. Aun cuando salgamos del hogar paterno, seguiremos siendo hijos y seguiremos sujetos a este quinto mandamiento de honrar a nuestros padres. Quizá ya no de la manera que lo hacíamos cuando estábamos con ellos, obedeciéndoles así, literalmente, las reglas que ellos nos ponían, pero podemos honrarlos de otras maneras. Es más, aunque nuestros padres hayan pasado a la eternidad, hayan muerto, aún así podemos honrarles. En la Biblia hay un caso, y no voy a buscar el pasaje, pero sí yo les desafío a cada uno de ustedes que puedan buscar después, cuando tengan tiempo, Jeremías capítulo 35. En Jeremías capítulo 35 se nos narra un suceso sin precedentes en la Biblia. El Señor, nuestro Dios, le mandó al profeta Jeremías que fuera a la casa de los recabitas, es decir, los hijos o los descendientes de un hombre que se llamaba Recab, que a esas alturas ya había muerto. Entonces el profeta fue mandado por el Señor a la casa de los hijos de Recab y fue con el propósito, y por eso digo que es un pasaje sin precedentes. Jeremías fue a ofrecerle vino, como quien dice, fue a emborracharlos, a embriagarlos, pero resulta que los hijos de Recab no aceptaron. Ellos rehusaron el aceptar el vino que les ofrecía el profeta Jeremías. Y cuando les pregunta por qué, ellos dijeron que ellos habían recibido la orden de su papá, recuerden, ya fallecido en ese momento, habían recibido el mandato de su padre, entre otros mandamientos que les había dado, que jamás probaran vino, que jamás probaran bebidas embriagantes. Y ellos
se mantuvieron obedientes a sus padres, aun cuando ya hacía muchos años que el padre había fallecido. Qué tremendo principio, qué tremendo pasaje. Y pensar que muchos hijos solamente salen de su casa, quizás a la vuelta de la esquina, y ya están haciendo cosas que van en contra de los principios que sus padres les han enseñado. Ya no digamos si se van para otra ciudad, ya no digamos si se van para San Salvador o quizás otra ciudad más lejos o peor otro país. Entonces, el principio que tenemos acá es que debemos honrar a nuestros padres siempre, no solamente cuando estamos con ellos en casa y no solamente cuando ellos viven todavía, aun cuando ellos han muerto, con mucha más razón podemos honrar su memoria. Debo pensar acá en este punto que cuando yo digo de honrar su memoria, no necesariamente esto implica o estoy queriendo decir que vamos a practicar algunas ceremonias religiosas, algunos ritos que la tradición nos ha enseñado. No estoy diciendo como por ejemplo ir el 2 de noviembre al cementerio a llevar atuendos o arreglos florales. Eso lo podemos hacer en cualquier fecha, no necesariamente siguiendo una tradición. Pero vamos a ver inmediatamente el último punto de este quinto mandamiento. Y vamos a ver entonces el para qué, o sea, el propósito de este quinto mandamiento. Este aspecto, hermanos jóvenes y no tan jóvenes, este aspecto del quinto mandamiento tampoco ocupa interpretación, porque está claramente allí es explicado. Dice el versículo que tenemos bajo consideración: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para, ahí está la palabra para, que significa propósito, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Si usted se fija allí, hay dos facetas de esta promesa: larga vida y luego dice una buena vida. Y las dos cosas son importantes, porque de nada serviría tener una larga vida y una vida de calamidades o de problemas o de sufrimiento. Pero la promesa conlleva los dos elementos: una larga vida, pero también una buena vida. El apóstol Pablo lo llama a este quinto mandamiento el primer mandamiento con promesa. Ahora bien, debemos entender que este mandamiento y esta promesa que tenemos acá en este pasaje no es solo para creyentes, aunque tampoco tiene que ver con la salvación eterna, la cual se recibe por fe en Cristo. Es decir, si cualquier persona, aún sin ser creyente, aún sin haber recibido a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, obedece fielmente este quinto mandamiento, le va a ir bien en la vida. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor en su palabra. Le va a ir bien en esta vida, repito. Pero al morir irá a condenación. Porque obedecer un mandamiento no salva a nadie, sino que simplemente alguien que obedece este quinto mandamiento está asegurando una larga vida y una buena vida, de acuerdo a lo que el Señor promete acá en este pasaje. Pero también, hermanos, jóvenes, varones y señoritas, también lo contrario es cierto. Si una persona ha conocido a Jesús como su Señor y Salvador, le ha aceptado en su corazón, pero no obedece este quinto mandamiento, aunque al morir tiene la promesa del Señor que irá al cielo, que será salva,
pero mientras viva acá, le va a ir mal, porque eso es lo que dice ahí, le va a ir mal por no honrar a sus padres. Para terminar, quiero decirle esto a manera de conclusión. Jóvenes, hermanos, amigos, honrar a nuestros padres equivale a honrar a Dios. Oiga esto atentamente. Honrar a nuestros padres equivale a honrar a Dios. No honrar a nuestros padres equivale a deshonrarlos. Alguien podría decir, bueno, yo no honro a mis padres, pero tampoco los deshonro. Un momento, eso no es así. Si alguien no está honrando a sus padres bíblicamente de la manera que Dios lo establece, si alguien no está honrando a sus padres, entonces los está deshonrando. Y oiga esto más. Deshonrar a nuestros padres equivale a deshonrar a Dios. Si alguien está deshonrando a sus padres, está deshonrando al Señor. Bien, amados jóvenes, hermanos, en general, hasta aquí yo dejo esta enseñanza. Repito, deseo que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes, los que han estado participando de esta transmisión y los que van a ver después esta enseñanza. Dejo ahí el tiempo de hermana Consuelo. No sé si habrá algún comentario o pregunta. Jóvenes, si tienen alguna pregunta para el hermano sobre la enseñanza, la pueden hacer ahorita.